una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular área y volumen de pirámides oblicuas truncas. Este video lo hago más que nada porque algunos me dijeron por mensajes que en el videotutorial anterior como que no les había quedado claro esto de las pirámides oblicuas truncas. Entonces por eso decidí hacerlo para explicarlo con más calma. Y sí, tienen razón, o sea, yo me fui muy rápido porque quería acabar el tema y pues lo expliqué así muy rápido. Entonces ahorita vamos a enfocarnos en área y volumen de pirámides oblicuas truncas. Lo que sí debemos recordar es que el cálculo es igual que en el video tutorial anterior. Bueno, aquí tenemos, ahorita vamos a eso, aquí tenemos un ejemplo de pirámide oblicua trunca. Observamos que coincide con el concepto general de pirámides oblicuas que ya habíamos visto. Los centros de las dos figuras ya no están alineados como en una pirámide trunca tradicional, en donde los dos centros estaban uno arriba del otro. Aquí están desviados, mientras que este está en esta posición, el centro de aquí está alejado. También, entonces, si nosotros estudiamos sus características, van a ser similares a las características de la pirámide trunca tradicional. Lo único interesante son los ejes de simetría. Es probable, no lo dudo, que tenga, bueno, más bien eje, en vez de ejes, planos de simetría. Es probable que tenga 1, 2, 3, 4 o hasta más simetrías. Pero les digo, es probable. Vamos a enfocarnos ahorita en la pirámide trunca cuadrangular oblicua. Observen. Esta pirámide es posible que si nosotros pasamos aquí la simetría, la dividamos en dos partes iguales. Pero pueden existir muchísimas formas diferentes de este mismo tipo de pirámide. Esto depende de la posición de los centros de las bases. Por ejemplo, aquí nosotros alejamos esta base hacia la derecha. Bueno, el centro. Puede ser que también lo alejemos hacia adelante, hacia la derecha y hacia adelante. Entonces, podemos formar varias pirámides oblicuas del mismo tipo, de la misma pirámide trunca cuadrangular. Entonces, pueden existir casos en donde tenga simetrías y pueden existir casos en donde no tenga simetrías. En ese caso, ya no podemos catalogarlo, porque ya depende del tipo de pirámide que nosotros tengamos para la cuadrangular. Entonces, para las simetrías vamos a dejarlo en un no sabemos, porque puede que tengan o puede que no. Entonces, nada más recapitulando, para una misma pirámide pueden existir diferentes tipos. Para la pirámide oblicua trunca cuadrangular puede existir diferentes formas dependiendo de la posición en la que estén los dos centros. Entonces aquí ya no hay una forma en específico como en pirámides anteriores, sino que para el mismo tipo pueden existir diferentes formas de pirámide. Entonces, ya que hablamos un poquito de las oblicuas truncas, ahora sí vamos a enfocarnos en el área y volumen. El cálculo es semejante al que nosotros habíamos visto en el video tutorial anterior. Para calcular el área lateral, necesitamos calcular el área de cada una de las caras, ya que las caras tienen diferente forma e incluso diferente tamaño. Entonces vamos a tener diferentes valores. A diferencia de una pirámide trunca tradicional, nosotros todas las caras tenían el mismo valor de área. Aquí pueden existir caras que tengan diferente valor. Entonces, por esa razón, se calcula el área lateral de la misma forma. Tenemos que calcular el área de cada una de las caras y luego sumar esa área. Entonces, bueno, aquí tengo una pirámide trunca normal. Imagínense que es una pirámide oblicua. Entonces, al igual que con el video tutorial anterior, cada una de las caras tiene una altura, pero es probable que al menos una cara tenga diferente altura. Por ejemplo, que esta mida, no sé, 4 metros, por decir algo. Esta 5 metros, esta 4.5, esta 4.9. Entonces, es muy probable que cada cara tenga su propia altura, al igual que en el video tutorial anterior. Por eso les recomiendo, voy a basarme en el video tutorial anterior para explicar esto. Les recomiendo que vean el video tutorial de área y volumen de pirámides oblicuas. Lo encuentran igual en este canal. O sea, voy a enfocarme en ese para explicar esto. Entonces, al igual que con los videotutoriales, con el videotutorial anterior,
hagan de cuenta que tenemos una cara y que borramos todo lo demás. Nada más tenemos un trapecio. Ese trapecio tiene su propia altura. Vemos otra cara y borramos todo lo demás, como si no existieran las demás caras. Únicamente tenemos ese trapecio. Ese trapecio tiene su propia altura. Y lo mismo va a ocurrir con cada una de las caras que tiene la pirámide. Entonces, cada cara va a tener su propia altura. Puede ser que haya caras que tengan el mismo valor de altura, pero en general al menos va a haber una cara que tenga diferente altura. Por esa razón tenemos que calcular el área de cada una de las caras laterales, porque vamos a tener diferentes tamaños, por lo tanto diferentes áreas. Lo que sí es importante, observen esto. En todos estos videotutoriales nos hemos enfocado en polígonos regulares, es decir, las bases son polígonos regulares. Igual aquí con las pirámides oblicuas truncas vamos a considerar que tanto la base más grande como la más pequeña van a ser polígonos regulares. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los lados de la base más grande van a tener la misma medida y todos los lados de la base más pequeña van a tener la misma medida. Volvemos nuevamente a las caras laterales. Observen, las caras laterales tienen forma de trapecio. Eso quiere decir que tienen una altura, cada una base mayor y una base menor. Entonces, si se dan cuenta, la base mayor corresponde a la medida de uno de los lados de la figura más grande que tenemos abajo, y la base menor corresponde a la medida de uno de los lados de la figura que tenemos en la parte de arriba. Entonces vamos a enfocarnos ahorita nada más en esta base, en la base mayor. Si es un polígono regular, quiere decir que todos sus lados miden lo mismo. Cada uno de los lados corresponde a cada una de las bases mayores de cada cara lateral. Si todos los lados miden lo mismo, o sea, 30 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros, entonces quiere decir que todas las bases mayores de cada una de las caras laterales van a tener la misma medida. Esta cara, su base va a medir 30 centímetros. Esta cara lateral, su base mayor va a medir 30 centímetros. Esta cara lateral, su base va a medir 30 centímetros. Y así sucesivamente. Entonces, como todos los lados miden lo mismo y todos los lados están conectados con las bases mayores, quiere decir que todas las bases mayores también van a medir lo mismo. Entonces, todas las caras laterales van a tener el mismo valor de base mayor. Y lo mismo ocurre con la base menor. Tenemos aquí un polígono regular. Entonces, como es un polígono regular, todos sus lados miden lo mismo. Este mide lo mismo, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Entonces, como todos los lados coinciden con las bases menores de cada una de las caras, y como todos los lados tienen la misma medida, quiere decir que todas las bases menores también tienen la misma medida. Lo podemos observar aquí. Si esta base mide 10 centímetros, la base menor de esta cara mide 10 centímetros. Ahora, nos vamos con este lado. Si este lado de esta figura mide también 10 centímetros, entonces la base menor de esta cara también va a medir 10 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, con la base menor de la pirámide está ocurriendo exactamente lo mismo. Como todos sus lados miden lo mismo y cada uno de los lados está conectado a una base menor, entonces quiere decir que todas las bases menores de todas las caras laterales van a medir lo mismo. Entonces, a grandes rasgos, todas las caras laterales van a tener los mismos valores de base menor y los mismos valores de base mayor y los mismos valores de base menor. Lo único que tendrían diferente sería la altura. Entonces, con esto ya podemos calcular el área de cada una de las caras. Nada más que, bueno, a diferencia del videotutorial anterior, la forma que tiene cada una de las caras laterales ya no es de triángulo, es de trapecio. Entonces tenemos que utilizar la fórmula para calcular el área del trapecio. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Pero ojo,
Esta altura corresponde a la altura de cada una de las caras laterales. No es la altura de toda la pirámide. Son cosas completamente diferentes. Entonces, con todo esto ya podemos ahora sí calcular el área lateral de una pirámide oblicua trunca. ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos el área lateral de cada una de las caras laterales. Como estamos trabajando con pirámides truncas, la forma que tienen es de un trapecio. Entonces utilizamos la fórmula del área del trapecio. Ya que tenemos el área de cada una de las caras laterales, la sumamos. Y ya con eso obtenemos el área lateral. Y ya para el área total, tendríamos que sumar el área lateral más el área de la base mayor más el área de la base menor. Y aquí pues tendríamos que calcular el área de cada una de las bases. Esto lo calculamos como hemos hecho en videotutoriales anteriores. Aquí vamos a ponerle base mayor o base menor. O sea, porque el procedimiento es el mismo para cada una de las bases. No hay diferencia. Lo único nuevo con respecto a lo que habíamos visto en pirámides oblicuas truncas, pues es el cálculo del área lateral, que ya no existe una fórmula específica, sino tenemos que calcular el área de cada una de las caras y luego sumarlas. Entonces, ya que vimos todo eso, ahora sí vamos a ver un ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que habíamos visto en el video tutorial anterior. Tenemos que calcular el área de cada una de las caras laterales para obtener el área lateral. Las bases siguen siendo las mismas para todas las caras, pero recuerden, aquí estamos considerando que las bases son polígonos regulares. Si ya fueran otras, entonces sí, cada cara tendría su propia base. Pero ahorita con polígonos regulares, todas las caras van a tener las mismas bases. Y bueno, para el área total, calculamos el área lateral y el área de cada una de las dos bases. Y este procedimiento sirve para las dos bases, ya que al final de cuentas son polígonos regulares. También recuerden, el área de cada base lo vamos a calcular dependiendo de la figura que tengamos. En este caso utilizamos estas fórmulas porque estamos considerando que son polígonos regulares. Pero si por ejemplo las bases fueran rectángulos, utilizaríamos para estas áreas la fórmula del rectángulo. Si fueran trapecios, sería la fórmula del área del trapecio. Si las bases fueran rombos, utilizaríamos la fórmula del área del rombo. Aquí estamos manejando esto porque estamos hablando de polígonos regulares. Entonces vamos con nuestro primer ejemplo. Tenemos las siguientes alturas de cada una de las caras laterales. Altura 2 es igual a 6 metros, altura 3 es igual a 5 metros, y altura 4 es igual a 6 metros. Luego, veamos la base mayor, que mida 7 metros, y la base menor, que mida 3 metros. Bueno, y de una vez la altura de toda la pirámide, que sean 30 metros. Entonces, calcular el área lateral y total de una pirámide oblicua, trunca, cuadrangular que posea estas medidas. Estas son las alturas de cada una de sus caras laterales. Estas son las medidas. Esta medida, el lado, es uno de los lados de la base mayor, la base que tenemos abajo. Y esta es la de uno de los lados de la base que tenemos en la parte de arriba. Voy a ponerle aquí 7.5 para variarlo un poco, metros. Y bueno, la altura de toda la pirámide es de 30 metros. Entonces, recuerden no confundir la altura de toda la pirámide con la altura de cada una de las caras. Entonces, primer paso, queremos calcular área lateral. Tenemos que calcular el área de cada una de las caras. Entonces empezamos con la cara 1. La forma que tienen las caras de una pirámide trunca es de trapecio. Entonces utilizamos la fórmula del trapecio. Entonces,
como las bases son polígonos regulares, la medida de la base mayor y de la base menor de cada una de las caras laterales va a ser la misma para todas. Entonces eso quiere decir que la base de cada una de estas pirámides, base mayor va a medir 7 metros y la base menor de cada una de estas caras laterales va a ser de 3 metros. Hace rato dije pirámides, ¿verdad? Bueno, caras laterales. Entonces empezamos. Vamos a calcular el área de la primer cara lateral. Entonces sería base mayor, que es de 7, más la base menor, que es de 3, por la altura. Recuerden, esta altura es de cada una de las caras, no es la altura de toda la pirámide, que en este caso es, para la cara 1 es de 7. Todo esto sobre 2. Realizamos esa operación y tenemos lo siguiente: 7 más 3 son 10, por 7 es 70, entre 2, 35 metros cuadrados. Ya tenemos el área de la cara 1. Ahora vamos a calcular el área de la cara 2. El procedimiento es el mismo. Entonces, base mayor sigue siendo la misma, 100. Les digo, las bases mayores y las bases menores, si se tratan de polígonos regulares, siempre van a ser las mismas para todas las caras. Base menor, 3, por la altura de la cara, 6, entre 2. 7 más 3 son 10, por 6 son 60, entre 2, 30. Y al igual que con las pirámides oblicuas tradicionales, si se dan cuenta, las alturas van a ser valores muy cercanos. No van a ser no van a estar así muy distantes como por ejemplo 4 metros y 200 metros, no. Van a ser valores muy cercanos. Lo mismo va a ocurrir con las áreas. Ahora vamos con la cara 3. Entonces, base mayor sería 100, más base menor sería 3, por la altura ahora de la cara 3 es de 7.5, entre 2, y esto es igual a 7 más 3, 10, por 7.5 75, entre 2 son, veamos, 35, 36, 37.5. Voy a ponerlo abajo. Es igual a 37.5 metros cuadrados. Sí, a ver, 35 son 70, 36 son 72, 37 son 74 y el punto 5 es 75. ¿Sí? Ya tenemos el área de la cara 3. Ahora tendríamos que calcular el área de la cara 4. Pero observen, todas las caras tienen los mismos valores de bases. Y esta cara tiene la misma altura que la cara 2. Eso quiere decir que tiene los mismos valores de bases y de altura. Que quiere decir que tienen la misma forma y el mismo tamaño la cara 2 y la cara 4. Les voy a escribirlo aquí. Base mayor 7, base menor 3, altura es igual a 6. Ahora, si escribimos los datos de esta cara, base mayor es igual a 7, base menor es igual a 3 y altura es igual a 6. Tenemos los mismos datos para las dos caras. Eso quiere decir que si nosotros calculamos el área, vamos a llegar al mismo valor. Cuando dos o más caras tengan los mismos datos, quiere decir que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Por lo tanto, van a tener el mismo valor de área. Esto se los comento para que no tengan que realizar varias veces la misma operación. Si ya calcularon el valor del área de una cara y luego encuentran otras caras que tienen los mismos datos,
Entonces ya nada más copian ese valor de área, porque si de todo modo realizan la operación, van a llegar al mismo resultado, 30 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de las caras laterales. Si tuviéramos más caras, pues todavía calcularíamos más, pero como aquí se trata de una pirámide cuadrangular y por cada lado tenemos una cara, entonces nuestra pirámide, la base, tiene 4 lados, entonces vamos a tener 4 caras. Si hubiera sido, por ejemplo, una pirámide pentagonal, la figura sería un pentágono que tiene 5 lados. Entonces, si por cada lado hay una cara lateral, tendremos 5 caras laterales. Entonces siempre el número de caras va a ser igual al número de lados de la figura de la base, con cualquier pirámide. Si ya calculamos el área de todas esas caras, entonces ahora sí ya podemos sumarlas para obtener el área lateral. Entonces, área lateral es igual a el área de la cara 1 más el área de la cara 2 más el área de la cara 3 más el área de la cara 4. O sea, el área sumamos el área de todas las caras que forman a la pirámide. Realizamos esa suma y tenemos lo siguiente: 30 y 30 son 60 y 35 son 95. Bueno, a ver, 35 y 35 son 70, 30 y 30 son 60, 60 y 70 son 130, 132.5 metros cuadrados. Y entonces ya tenemos el área lateral. Ahora sería cuestión de calcular el área total, pero para calcular el área total tenemos que calcular el área de cada una de las bases. Entonces empezamos. Vamos a empezar con el área de la base mayor. ¿Qué utilizamos esta expresión? Como vamos a calcular el área de la base mayor, vamos a utilizar datos únicamente de la base mayor. Entonces siempre, por eso les digo, en un principio cuando vimos este tipo de pirámides les había puesto fórmulas para cada una de las bases, pero en realidad las fórmulas son las mismas. La única diferencia es que ahora, para calcular cada área, vamos a utilizar los datos de la base a la que vamos a calcularle esa área. En este caso vamos a calcular primero el área de la base mayor, utilizamos los datos de la base mayor. Entonces, por eso aquí le puse base mayor o base menor, porque lo podemos ocupar para todas las para cualquier base, para todas las bases de la pirámide. Entonces empezamos. Esta es la fórmula que nos permite calcular. Pues voy a ponerle aquí primero área de base mayor. Esta es la fórmula que nos permite calcular el área de cualquier base. No tenemos ni perímetro ni apotema. Primero calculamos el perímetro. Perímetro es igual a el número de lados de la figura de la base, que en este caso son 4, por L. Como estamos trabajando con la base mayor, L va a ser la medida del lado de la base mayor. Era lo que les decía. Este dato, esta L, va a ser la medida del lado de la base con la que estamos trabajando. Estamos trabajando con la base mayor, entonces va a ser la L de la base mayor, que en este caso es de 100. Y esto es igual a 28 metros. Entonces, ya tenemos el perímetro, nos falta el apotema. Para calcular el apotema utilizamos esta fórmula en la que primero tenemos que calcular B y alfa. B lo calculamos con esta fórmula. B es igual a L, pero L de la base mayor, porque estamos trabajando con la base mayor. 7 entre 2 es igual a 3.5 metros. Déjenme hago una línea aquí. Para separar. Ahí está.
vamos a calcular alfa. Alfa es igual a 180 por n, que es el número de lados de las bases, que en este caso es 4. 4 menos 2 sobre 4, y eso es igual a 90 grados. Ya tenemos B y ya tenemos alfa. Ahora sí podemos calcular el apotema. Pues apotema de la base mayor es igual a B, que nos resultó de 3.5, por tangente de alfa sobre 2, y esto es igual a 3.5 metros. Entonces ya tenemos apotema, ya tenemos perímetro, ya podemos calcular el área de la base mayor. Área de la base mayor es igual a perímetro, que nos resultó de 28, por apotema de la base mayor, que nos salió del 3.5 sobre 2, y esto es igual a 49 metros cuadrados. Ese sería el resultado. Entonces ya tenemos el área de la base mayor. Ahora vamos a calcular el área de la base menor. Área de la base menor. Y el procedimiento es el mismo. Vamos a utilizar las mismas fórmulas, pero ahora, como vamos a trabajar con la base menor, vamos a considerar los datos de la base menor. Entonces, empezamos con esta. Área de la base menor es igual a perímetro por apotema de la base menor sobre 2. No tenemos ni perímetro ni apotema. Primero calculamos el perímetro. Perímetro es igual al número de lados, que la base menor es de 4. Siempre el número de lados va a ser igual para las dos bases, ya que la misma forma de la base mayor va a ser la misma forma de la base menor. Si aquí abajo tenemos un pentágono, arriba un pentágono. Si abajo tenemos un hexágono, arriba un hexágono. Siempre el mismo número de lados que tenemos acá abajo va a ser el mismo número de lados que tenemos en la base de arriba. 4 por L. Pero aquí, como es la base menor, entonces utilizamos la medida de los lados de la base menor, que en este caso es de 3. 4 por 3 es igual a 12 metros. Y ahora ya tenemos el perímetro. Ahora vamos a calcular el apotema. Para calcular el apotema utilizamos esta fórmula, pero necesitamos calcular B y alfa. Aquí algo interesante: alfa va a ser la misma para las dos bases, porque, como les había comentado, tiene la misma forma. Entonces, si abajo tenemos un pentágono, arriba vamos a tener un pentágono más pequeño. Entonces, alfa va a seguir siendo el mismo valor. Ya no tenemos que calcularlo, porque lo calculemos una vez va a ser más que suficiente. Lo único que tendríamos que hacer sería calcular B, pero alfa va a ser igual para las dos bases. Entonces B es igual a L, que es la medida de... Estamos trabajando con la base menor, entonces va a ser la medida de uno de los lados de la base menor. 3 sobre 2, esto es igual a 1.5 metros. Y bueno, alfa, como les comenté, ya lo tenemos. Entonces ya podemos calcular el apotema. Apotema de la base menor es igual a B, que nos resultó de 1.5, por tangente de alfa, que nos resultó aquí de 90 grados, sobre 2. Y esto es igual a 1.5 metros. Ya tenemos perímetro y ya tenemos el apotema de la base menor. Ya podemos calcular ahora sí el área de la base menor. Área de la base menor es igual a perímetro, que nos resultó de 12, por el apotema, que nos resultó de 1.5 sobre 2. Realizamos esa operación y el resultado es el siguiente: 12 por... serían 12, 18, entre 2, 9. 9 metros cuadrados. Entonces, si
se dan cuenta, es exactamente lo mismo que ya habíamos visto en videotutoriales anteriores. Eso cuando vimos pirámides oblicuas. Ahora ya tenemos el área lateral, el área de la base mayor y el área de la base menor. Ya nada más sería cuestión de sumar las tres áreas para obtener el área total. Área total es igual a 132.5, o sea, el área lateral, más el de la base mayor, que nos resultó de 49, más el área de la base menor, que nos resultó de 9. Esto es igual, 49 más 9, eso nos da 58. 58 sería 190.5 metros cuadrados. Ese es el resultado. Entonces, lo más difícil creo que en este video tutorial es el cálculo del área, pero si se dan cuenta es exactamente lo mismo que habíamos visto con videotutoriales anteriores. La única diferencia con respecto a lo que habíamos visto con pirámides truncas es que ahora tenemos que calcular el área de cada una de las caras laterales de forma independiente y luego los resultados los sumamos, pero de ahí en fuera es lo mismo. Calculamos el área lateral, calculamos el área de la base mayor con estas fórmulas, calculamos el área de la base menor con las mismas fórmulas y luego esos resultados los sumamos para obtener el área total. Ahora vamos a ver cómo calcular el volumen de este tipo de pirámide. Al igual que con el video tutorial anterior, aquí nos vamos a olvidar por un momento de que tenemos una pirámide oblicua. La vamos a tratar, no nos va a interesar, la vamos a tratar como si ya la conociéramos. El cálculo del volumen es igual como ya habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver cómo calcular el volumen de una pirámide oblicua truncada o trunca. Entonces, aquí el procedimiento va a ser el mismo que hemos seguido con una pirámide trunca cualquiera. No nos va a interesar si es oblicua o es recta, nada de eso. Vamos a ignorar que es oblicua y lo único que hacemos es ocupar la fórmula de una pirámide oblicua, perdón, una pirámide trunca. Volumen es igual a 1/3 de la altura. Esta altura es de la pirámide, no las alturas de las caras laterales, por área de la base mayor más área de la base menor más la raíz cuadrada de área de la base mayor por área de la base menor. Ahí está. Entonces esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Ya la habíamos visto en videotutoriales previos. Entonces nos vamos a olvidar que es oblicua. Vamos a calcular su volumen como cualquier otra pirámide trunca tradicional. Necesitamos calcular el área de la base mayor y el área de la base menor. Esas dos áreas las calculamos con estas fórmulas que tenemos acá, justo como en el ejemplo de hace un momento. Vamos a hacerlo como si no las hubiéramos calculado. Entonces primero empezamos con el área de la base mayor. Como vamos a trabajar con la base mayor, vamos a considerar datos únicamente de la base mayor. Empezamos. Área de la base mayor. Para eso necesitamos conocer esta fórmula, perímetro por apotema sobre 2. No tenemos ni perímetro ni apotema, los calculamos con esta fórmula. Perímetro es igual a n, que es el número de lados, que es 4, por l, que es la medida de la base mayor, que en este caso es de 7. Y esto es igual a 28 metros. Ya tenemos perímetro de la base mayor. Ahora vamos a calcular su apotema. Para calcularlo necesitamos calcular B y alfa. Empezamos con B. B es igual a L sobre 2. L es la medida del lado de la figura con la que estamos trabajando. En este caso es la base mayor. Entonces L va a ser la medida de la base mayor, que es 7. 7 entre 2 es igual a 3.5 metros. Y ahora vamos con alfa. Alfa es igual a 180 por n, que es el número de
4 y esto es igual a 90 grados. Ya tenemos B y ya tenemos alfa. Entonces ya podemos calcular el apotema de la base mayor. Lo calculamos con esta fórmula. B es igual a 3.5 por tangente de alfa entre 2. Alfa nos resultó 90 entre 2 y esto es igual a 3.5 metros. Ya tenemos perímetro, ya tenemos apotema. Ya podemos calcular ahora sí el área de la base mayor. Área de la base mayor es igual a perímetro, que nos resultó de 28, por el apotema, que nos resultó de 3.5 sobre 2, y esto es igual a 49 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de la base mayor. Ahora vamos a calcular el área de la base menor, la base que tenemos arriba. Entonces voy a poner aquí área de la base menor. Nuevamente ocupamos las mismas fórmulas. Para calcular el área necesitamos encontrar el perímetro y el apotema de la base menor. Empezamos con el perímetro. Perímetro es igual a n, que es el número de lados, 4, porque es una pirámide cuadrangular, por L, donde L es la medida de uno de los lados de la figura con la que estamos trabajando. En este caso es la base menor y nos están dando que es de 3 y esto es igual a 12 metros. Ahora vamos a calcular el apotema. Para eso necesitamos calcular B y alfa. Alfa ya lo calculamos, va a ser el mismo, solo tendremos que calcular B. B es igual a L sobre 2. L es la medida del lado de la base menor, que es de 3. 3 sobre 2 y eso es igual a 1.5 metros. Alfa pues ya lo calculamos aquí. Entonces ya podemos calcular ahora sí el apotema de la base menor. Esto es igual a 1.5, es lo que nos resultó de B, por tangente de alfa, que nos resultó de 90, sobre 2. Realizamos esa operación, bueno, ahí no me cabe, y ya B, el apotema de la base menor es igual a 1.5 metros. Entonces, ya tenemos perímetro y ya tenemos apotema. Ya podemos calcular, ahora sí, el área, pero de la base menor. Área de la base menor es igual a perímetro, que nos resultó de 12, por apotema, que nos resultó de 1.5, sobre 2, y esto es igual a 9 metros cuadrados. Entonces ya tenemos las dos áreas, el área de la base mayor y el área de la base menor. Los calculamos igual que en el ejemplo de área. Entonces ahora ya tenemos estos dos datos. Ahora sí ya podemos calcular el volumen. Volumen es igual a 1/3 de la altura, pero recuerden, la altura de la pirámide, 30, por área de la base mayor, que nos resultó de 49, más área de la base menor, que nos resultó de 9, más la raíz cuadrada de 49 por 9. Bueno, me faltó el paréntesis. Y realizamos esa operación. Vamos a hacerlo con la calculadora. Sería 1/3 por 30 por 49 más 9 más raíz cuadrada de 49 por 9. Y nos da un volumen de 790 metros cúbicos. Y este es el resultado. Entonces, como ven, no es nada del otro
otro mundo. Parece que ni siquiera nos acordábamos de que era una pirámide oblicua, o sea, porque la tratamos como si fuera una pirámide trunca tradicional. Entonces es la ventaja del volumen. No importa si es una pirámide oblicua o tradicional, las fórmulas son las mismas. Calculamos el área de las bases de la misma forma como hemos visto. Y bueno, literal, casi lo mismo ocurre con el área lateral y total. La única diferencia es que el área lateral, pues necesitamos calcular el área de cada una de las caras de forma individual. En los videotutoriales anteriores era de forma grupal, ya que todas las caras pues tenían el mismo valor de área y por eso podíamos agruparlas y así utilizar una fórmula general. Pero aquí, como hay caras que tienen diferentes áreas, pues usamos el método general, calcular el área de cada una, la sumamos y ya con eso podemos obtener el área lateral. Y bueno, el área total, pues igual, como ya habíamos visto en videotutoriales anteriores, área lateral más el área de cada una de las bases. Y bueno, en este caso, como las caras laterales son trapecios, utilizamos la fórmula del área del trapecio. Es la única diferencia con respecto al videotutorial anterior. Bueno, y la fórmula de volumen, si se dan cuenta, en esencia es lo mismo. Entonces, esta sería la forma de calcular el área y volumen de pirámides oblicuas truncas. Si se dan cuenta, es lo mismo que el videotutorial anterior. Bueno, algunos pequeños cambios como esta fórmula y esta, pero lo mismo me refiero al procedimiento. Es exactamente igual. Suma de caras laterales, suma del área lateral de las bases y la misma fórmula del volumen para la respectiva pirámide. Entonces, con esto ahora sí terminamos todo lo referente a pirámides. Entonces les voy a dejar un ejercicio para que practiquen. Va a ser igual una pirámide oblicua, trunca, que sea pentagonal, que tenga los mismos datos. Nada más que ahora, bueno, vamos a agregarle la altura H5 de 6.5 metros. Es la altura de la cara lateral que faltaría. Entonces, calcular área y volumen de una pirámide trunca oblicua pentagonal que tiene las siguientes alturas: de 7 metros, 6 metros, 7,5, 6 metros y 6,5. Y bueno, las bases, esta es la medida de uno de los lados de la base mayor, 7 metros, y esta es la medida de uno de los lados de la base menor, 3 metros. La misma altura, 30, de toda la pirámide, 30 metros. Y va a ser una pirámide en donde el pentágono de las dos bases va a ser regular. O sea que todos los lados miden lo mismo y todas las bases también miden lo mismo. Ya si no fuera un polígono regular, pues cada lado tendría una medida diferente. Por consiguiente, la base correspondiente a ese lado tendría esa medida. Entonces, por ejemplo, aquí, supongamos que este mide 7 metros, la base de la cara lateral se mediría 7 metros. Si este lado de esta figura mediría 6 metros, o sea, de la figura de la base, entonces la base de la cara lateral que está ahí mediría 6 metros. Y así, cada base va a medir lo mismo que mide el lado al que está unido de la figura que tenemos en la parte de abajo. Entonces esto sería todo con respecto a área y volumen de pirámides oblicuas truncas. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.